esta y será toda tuya. No tendrás que compartirla con un hombre que espera demasiado de ti. Él espera lo que ni siquiera tienes, lo que jamás has tenido. Además, está loco orándole a un Dios que no existe ni se interesa por ti, y leyendo un libro de mitos como si fuera la respuesta para todo. Se mordía el labio mientras trabajaba. Apoyó la plancha en la parrilla para volver a calentarla. ¿Cuándo volveremos a Paradise a buscar provisiones? 50 kilómetros eran una larga caminata. Miguel dejó de leer y la miró. No volveré a Paradise. ¿Nunca más? ¿Pero por qué? Creí que le vendías tus productos al judío ese de la calle principal. José. Se llama José Hochschild. Y sí, lo hacía. He decidido que es mejor no volver. Él ya lo sabe. Hay otros lugares. Marysville, Sacramento. Por lo menos debes volver a recuperar tu dinero. ¿Qué dinero? ¿El oro que pagaste por mí? Él apretó la boca. Eso no me importa. Ella lo miró. Debería importarte. ¿No te importa haber sido estafado? Ella volvió a planchar. Miguel la observó y se dio cuenta de que ella quería regresar. Incluso después de todo ese tiempo con él, ella ansiaba su vida en Paradise. El cuerpo se le acaloró y se puso tenso. Ella siguió planchando como si no sucediera nada malo. Quería sacudirla y hacerla entrar en razón. ¿Puede hacerlo, señor? ¿Puede? Dios, ¿acaso no la he conmovido en absoluto? ¿Le he exigido trabajar demasiado? ¿O es solo que está aburrida de este estilo tranquilo de vida? Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Atarla como a un perro? Se le ocurrió algo para mantener los pensamientos de ella alejados de Paradise durante un rato. Era un truco mezquino y bajo, pero el resultado la mantendría en la finca durante un par de semanas más. Tal vez entonces entraría en razón. «Tengo un trabajo para que hagas mañana», le dijo, «si estás dispuesta». Ella había estado pensando en marcharse al día siguiente, pero era un largo camino y ni siquiera sabía por dónde ir. Dudaba que él le indicara la dirección correcta. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Preguntarle a su Dios? «¿De qué se trata?», le preguntó lacónicamente. «Hay un nogal en la pradera. Las nueces se han caído. Me gustaría que fueras y las juntaras. En el granero hay un morral. Puedes ponerlas en el jardín para que se sequen». «Bien», le contestó, «lo que quieras». Él apretó los dientes. Otra vez con eso. «Lo que quieras». Si ella llegaba a decir otra palabra, él iba a probar la teoría de su padre. «Iré a mirar a los animales». En realidad salió para calmarse. Se dirigió airadamente hacia el corral. «¿Cómo me comunico con esta mujer?», dijo entre dientes. «¿Qué quieres de mí? Se suponía que yo tenía que traerla aquí, darle tiempo para que sanara, descansara y luego volviera a aquel lugar. ¿La voluntad de quién se está haciendo aquí?». Ya parecía no escuchar más la vocecita tranquila. Esa noche se sentía peor que nunca. Estuvo a punto de seguir los deseos de su cuerpo en lugar de los dictados de su mente y de su corazón, pero sabía qué se esperaba de él. Se levantó y volvió al riachuelo. El agua fría ayudó, pero no existía cura para lo que lo afligía. «¿Por qué me haces esto, Señor? ¿Por qué me diste esta mujer tan testaruda y exasperante? Me está trastornando». Ángela se dio cuenta cuando él dejó la cama. Se preguntó a dónde iría. Extrañaba su calor. Cuando volvió, ella fingió estar dormida, pero en lugar de volver a la cama con ella, se sentó en la silla de mimbre delante del fuego. ¿En qué estaría pensando? ¿En el ganado? ¿En la cosecha? Él estaba dormido en la silla cuando ella se despertó por la mañana. Ángela se quitó la vieja camisa y juntó su ropa. Cuando se dio vuelta y lo vio mirándola, se dio cuenta qué era lo que estaba mal. Había visto esa mirada en los hombres lo suficiente como para saber su significado. ¿Era eso lo que lo afligía? Bien, ¿por qué no lo había dicho? Ella se irguió, bajando lentamente los brazos para que él pudiera mirarla. Le dirigió su antigua sonrisa. A Miguel se le contrajo un músculo de la mejilla. Se puso de pie, tomó su sombrero del gancho junto a la puerta y salió. Ella frunció el ceño, perpleja. Ángela preparó el desayuno y esperó que él volviera. Cuando lo hizo, se lo comió sin decir una palabra. Nunca antes lo había visto de tan mal humor. La miró con gesto sombrío. ¿Ya decidiste si vas a recoger las nueces? Ella levantó las cejas. «Las recogeré. No sabía que estuvieras tan apurado». Se levantó y salió hacia el granero a buscar el morral. Le llevó varias horas llenarlo. Lo arrastró lleno de regreso y volcó las nueces. Sacudió el bolso, orgullosa de su trabajo.
Miguel estaba partiendo unos troncos. Hizo una pausa, se secó la frente con la mano e inclinó la cabeza hacia la pila. ¿Eso es todo? La sonrisa de ella se desvaneció. ¿No es suficiente? Pensé que había más. Ella se puso tensa. ¿Quieres decir que quieres todas las nueces? Sí. Ella volvió con los labios apretados. Tal vez sea medio ardilla, murmuró en voz baja. Tal vez pensaría venderlas junto con las verduras y el ciervo ahumado. Terca y enojada, siguió haciéndolo hasta la hora del almuerzo. Que se las arregle con el almuerzo. Si quiere nueces, tendrá nueces. Cerca del atardecer, ella volcó la última bolsa en el granero. Su espalda era todo dolor. Revolví entre las hojas y no pude encontrar más, le dijo. Deseaba un baño largo y caliente, pero la sola idea de cargar un balde de agua la hizo desistir. Él sonrió. Tenemos lo suficiente aquí como para compartir con los vecinos. ¿Compartir? No sabía que tuviéramos vecinos, dijo ella furiosa, sacándose un mechón díscolo de cabello de su boca. Ella no había hecho todo este trabajo para un puñado de desconocidos. Que ellos recogieran sus propias nueces. ¿Qué te importa, Ángela? No estarás aquí. Voy a lavarme y prepararé la cena, dijo ella, y se dirigió al riachuelo. Hazlo, le dijo Miguel. Sonrió ampliamente y metió la horquilla nuevamente en el heno. Empezó a silbar. Media hora después, Mara irrumpió en la casa. «Mira esto». Le tendió las manos para que viera las palmas y los dedos ennegrecidos. «Probé con jabón y probé con grasa. Me las he frotado con arena. ¿Cómo me sacó esta cosa?» «Es la tintura de las cáscaras. ¿Quieres decir que me quedarán así?» «Durante un par de semanas». Sus ojos azules se empequeñecieron. «¿Sabías que esto sucedería?» Él sonrió levemente y lanzó heno al establo. «¿Por qué no me lo dijiste?» Miguel apoyó la horquilla. «¿No me lo preguntaste?» Ella apretó los puños manchados y enrojeció de ira. Ya no parecía indiferente ni distante. Él agregó leña al fuego que ya estaba ardiendo. «Todavía hay que pelar y sacar las nueces antes de que podamos embolsarlas. Luego tendrás todo el invierno para partirlas». Vio cómo le subía el calor al rostro. Estaba a punto de explotar. «Lo hiciste a propósito». Él estaba esforzándose por mantener la calma, así que se quedó callado. «¿Cómo se supone que regrese ahora con las manos así?» Podía escuchar a la duquesa riéndose de ella por sus manos teñidas de color excremento. Podía imaginar los comentarios. La boca de Miguel se torció irónicamente. «¿Sabes, Mara? Si realmente estuvieras lista para volver a Paradise, ya lo hubieras hecho hace semanas». Ella se ruborizó, lo cual la puso más furiosa. No se había sonrojado en años. «¿Por qué esto?», le exigió acaloradamente. «Ya has recuperado el dinero que pagaste por mí». Él metió la horquilla en la pila de heno. «Todavía no he obtenido nada de usted, señora. Nada que valga la pena». La furia la cegó. «Tal vez no seas lo suficientemente hombre como para hacerlo de la manera normal». Se dio la vuelta y salió del granero, insultándolo entre dientes. La furia de Miguel estalló. La alcanzó y la hizo girar para que lo mirara. «No murmures entre dientes, Mara. Vamos, dímelo a la cara. Saquemos a la superficie tus verdaderos sentimientos». Tironeó para librarse de él. Lo insultó a gritos. Sabía montones de insultos. Percibió su ira y levantó su mentón de golpe, desafiándolo. «¡Adelante! ¡Golpéame! Quizás eso te haga hombre». «Ni hablar. Pero eso es lo que quieres, ¿verdad? Otra paliza. Más golpes duros». Tenía miedo de las emociones que estaban surgiéndole, la oleada de sangre caliente que casi lo hizo responder a su desafío. La fuerza de su ira lo hacía temblar. «Es lo único que conoces y eres demasiado orgullosa como para averiguar si existe alguna otra cosa en el mundo». «No me hagas reír. ¿Tú crees que eres distinto a los demás? Me harté de este lugar. Te he devuelto hora por hora. Con mi trabajo has recuperado el valor de tu oro. Tonterías. Te vas porque tienes miedo, porque está empezando a gustarte estar aquí». Ella intentó pegarle, pero él le detuvo la mano. Volvió a intentarlo y él le agarró la muñeca. «Al fin tengo toda tu atención», le soltó la muñeca. «Al menos me estás mirando a mí en vez de mirar hacia la nada». Ángela dio media vuelta y caminó a través del jardín. Entró a la cabaña y cerró la puerta de un golpe. Miguel esperaba que arrojara algo a través de la ventana, pero no lo hizo. El corazón de él latía como una locomotora. Resopló y se pasó los dedos por el cabello.
De ahora en adelante sería una guerra declarada. Bien, que así fuera. Cualquier cosa era mejor que la apatía. Regresó a su trabajo. Cuando entró a la casa, Mara parecía estar bastante calmada. Lo miró y le dirigió una sonrisa dulce mientras le servía guiso en un plato hondo y lo colocaba en la mesa para él. Lo probó con cautela y se dio cuenta de que tenía suficiente sal como para encurtirlo. Los bizcochos tenían arena, y cuando miró dentro de su taza de café, vio media docena de moscas flotando en la superficie. Se rió y arrojó el café por la puerta. ¿Qué más le había cocinado? ¿Por qué no discutimos lo que te molesta realmente? Ángela puso las manos sobre la mesa. Solo tengo una cosa para decir. No voy a quedarme aquí contigo para siempre. Él la miró con esa sonrisa débil y enigmática en su rostro, que le daba ganas de golpearlo con un palo. No me quedaré, volvió a decir. Viviremos un día a la vez, mi amor. Tomó un frasco de arvejas del armario y lo abrió. Los ojos de ella ardían tanto como para freír un bistec. Él se apoyó contra la mesa y comió la comida fría. Ella le dirigió una mirada. No soy de este lugar, y lo sabes. ¿De dónde crees que eres? ¿Del burdel? Es mi elección, ¿no? Todavía ni te has dado cuenta de que tienes una alternativa. Crees que ese es el único lugar al que puedes ir, al que te lleva directo al infierno. Yo sé lo que quiero. ¿Entonces te molestaría decírmelo? Quiero salir de aquí. Se levantó y salió, demasiado enojada y frustrada como para mirarlo. Miguel dejó el recipiente y se apoyó en la puerta. No te creo. Lo sé, pero lo que yo quiera no es asunto tuyo. Él se rió, pero no porque le pareciera divertido. Ella lo miró con sus ojos brillantes bajo la luz de la luna. ¿Qué te proponías cuando me trajiste aquí? Miguel no contestó por un largo rato. Se preguntaba si podría hacerla entender, si podría decirlo con palabras. Quiero que me ames, le dijo, y vio la burla en su cara. Quiero que confíes tanto en mí como para permitirme que te ame. Y quiero que te quedes aquí conmigo para que construyamos una vida juntos. Eso es lo que quiero. El enojo de Ángela se desvaneció ante su sinceridad. Señor, ¿no puede entender que eso es imposible? Todo es posible. No tienes idea de quién soy y de lo diferente que soy a la idea que te has fabricado en tu cabeza. Entonces cuéntame. Adelante, Ángela, cuéntale. Él jamás podría siquiera suponer las cosas que le habían hecho a ella, o que ella había hecho. Ella podía contarle. Prepara el arma, ambos cañones, a quemarropa, directo a su corazón. Aniquilación. Eso le daría punto final a todo. ¿Qué la detenía? Miguel salió. Mara, dijo. Su voz amable era como sal para sus heridas. Mi nombre no es Mara, es Ángela. Ángela. No, no lo es. Y te llamaré por lo que veo. Mara, amargada por la vida. Tirsa, mi amada, que aviva mi fuego hasta que siento que me derrito. Se dirigió a ella. No puedes seguir huyendo, ¿no lo ves? Se detuvo delante de ella. Quédate aquí, quédate conmigo. Juntos haremos que las cosas funcionen. La tocó. Te amo. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esas palabras anteriormente? Te amo, Ángela. Eres una cosita tan preciosa. Te amo, cariño. Ay, nena, te amo cuando haces eso. Di que me amas, Ángela. Dilo para que te crea. Mientras hagas lo que te digo, te amaré, Ángela. Te amo, te amo, te amo. Estoy harta de escucharlo. Lo miró con furia, pero la expresión en el rostro de él la desarmó. Ella se cerró. No pienses, no sientas nada. Te destruirás si lo haces. Trató de concentrarse en alguna otra cosa. El cielo de la noche estaba claro, lleno de estrellas, y había una luna tan grande que parecía un enorme ojo plateado mirando fijamente hacia abajo. Su mente y emociones todavía hervían. Trató de reunir sus defensas, pero se habían dispersado. Deseaba estar en la cima de esa colina, viendo otra vez la salida del sol. Recordó sus palabras. Mara, esta es la vida que quiero darte. ¿A quién estaba tomándole el pelo? Ella sabía que eso jamás podría suceder, aunque él no lo supiera. Sus ojos ardían. Quiero volver a Paradise lo antes posible. ¿Me estoy acercando demasiado? Ella se dio vuelta. No voy a quedarme aquí contigo. Intentó calmarse y razonar con él. Mire, señor, si supiera la mitad de las cosas que hice, me llevaría a Paradise rápidamente. Ponme a prueba.
Adelante y comprueba si hace alguna diferencia. Ángela sintió temor ante la idea de hacerlo. Había abierto la caja de Pandora y no podría volver a cerrarla. Los recuerdos horribles y grotescos se levantaron de la muerte. Su padre, mamá muerta, aferrando su rosario. Ramón con la cuerda al cuello porque se había enterado que el duque no era el ciudadano moral e íntegro que el público creía que era. El duque violándola una y otra vez. Las docenas de hombres en los años siguientes. Y el hambre. El infinito y doloroso hambre dentro de ella. Miguel podía ver su rostro blanco a la luz de la luna. No sabía lo que ella estaba pensando, pero sabía que su pasado la atormentaba. Extendió la mano para tocar su mejilla. Desearía poder abrir tu mente y entrar en ella contigo. Quizás juntos podrían resistir la oscuridad que estaba tratando de tragarla por completo. Él quería abrazarla, pero ella ya se había apartado. Dios, ¿cómo puedo rescatarla? Ángela levantó la mirada hacia él y vio el brillo húmedo en sus ojos. El impacto la recorrió. ¿Estás llorando? ¿Por mí? Preguntó débilmente. ¿No crees que lo merezcas? Algo dentro de ella se rompió. Se encerró en su interior para escapar del sentimiento, pero de todos modos estaba allí, creciendo con el leve contacto de la mano de él sobre su hombro. Con cada palabra delicada que decía, sentía que podía desangrarse. ¿Eso era lo que quería este hombre? ¿Que se desangrara por él? Háblame, Amanda, le susurró. Habla conmigo. Amanda, ¿qué se supone que quiera decir ese nombre? No lo sé, pero suena como un nombre suave y cariñoso. Él sonrió. Me imaginé que lo preferirías antes que Mara. Era un hombre extraño, de modales extraños. ¿En qué se habían convertido sus defensas? ¿Dónde estaba su desafío y su ira, su determinación? ¿Qué quiere escuchar, señor?, dijo ella intentando sonar entretenida y fracasando. ¿Qué podía contarle ella a un hombre como él que pudiera llegar a entender? Lo que sea, todo. Ella sacudió su cabeza. Nada, jamás. Miguel le tomó el rostro con ternura. Entonces solo dime qué sientes en este momento. Dolor, dijo antes de poder pensarlo mejor. Le apartó las manos y volvió a la cabaña. Tenía frío y estaba desesperada por recuperar el calor. Se arrodilló delante del fuego, pero ni siquiera su calor podía penetrar en ella. Hubiera podido acostarse sobre las brasas y aún así no lograría derretir el frío que la invadía. Huye de él, Ángela. Huye ahora. Quédate, amada. Las voces luchaban en su cabeza, llegando hasta su alma. Miguel entró y se sentó junto a ella en el piso, observando en silencio mientras ella recogía sus rodillas y las apoyaba contra el pecho. Sabía que estaba tratando de ahuyentarlo otra vez, pero él no se lo permitiría esta vez. «Entrégame tu dolor», le dijo. Ángela lo miró sorprendida. Ella estaba en un páramo con este hombre. Estaba desesperada por encontrar un camino familiar, algún paisaje conocido que la alejara de allí. No podía recordar la última vez que se había sentido a punto de llorar. Y no tenía lágrimas. Ya no. Oseas la desconcertaba. «He hecho muchas cosas para ti, excepto lo único que sé hacer bien». Ella buscó sus ojos. «¿Por qué?» La expresión de él cambió, y ella sintió cierta ternura por él. Era vulnerable, y lo extraño fue que ella no sintió deseos de atacarlo. ¿Tienes miedo? ¿Eso es lo que te frena? ¿Crees que me burlaré de ti porque no has estado antes con una mujer? Miguel tomó un mechón de su cabello y lo frotó entre sus dedos. ¿Dónde estaban ahora todas sus respuestas racionales? Supongo que lo he pensado, pero más que eso, necesito saber por qué. ¿Por qué qué?, preguntó ella sin comprender. ¿Por qué querrías hacer el amor conmigo? ¿Por qué? Jamás lograría entender a este hombre. Todos los hombres que había conocido esperaban que ella les agradeciera, tanto si le habían regalado una caja de dulces o un ramo de flores. Este hombre la había mantenido viva y la había cuidado hasta que sanó. Le había enseñado cosas que le servirían para vivir sola, y ahora quería saber por qué ella le ofrecía su cuerpo. ¿Te serviría si lo hago por gratitud? No, no dependía de mí que vivieras o murieras. Eso fue por cuenta del Señor. Ángela apartó su cabeza. No me hables de tu Dios. Él no fue a buscarme, tú lo hiciste. Ella puso su cabeza contra sus rodillas levantadas y no dijo nada más.
Miguel comenzó a hablar, pero la voz lo detuvo. Miguel, todo tiene su tiempo. Él suspiró, haciendo caso del mensaje. Ella no estaba lista para escuchar el por qué y de qué modo. Sería irritante, no un bálsamo, y por ese motivo mantuvo silencio. Señor, por favor, guíame. El fuego crujía, y Ángela comenzó a relajarse escuchando esos sonidos tranquilizadores. Quería morirme, dijo. Estaba deseando hacerlo, y en el momento en que pensé que lo estaba logrando, apareciste tú. ¿Todavía quieres morirte? No, pero tampoco sé por qué quiero vivir. El acoso de las emociones terminó. Ella giró un poco su cabeza y volvió a mirarlo. Quizás tenga algo que ver contigo. No sé nada más. El gozo dio un salto dentro de Miguel, pero solo por un instante. Se la veía herida, no feliz. No se mostraba segura, sino confundida. Quería tocarla, pero tenía miedo que ella lo interpretara de manera equivocada. Apacienta a mi cordero. Si la toco ahora, señor, consuela a tu esposa. Miguel le tomó la mano. Ella se puso tensa, pero no la soltó. Él le dio vuelta a la mano sobre la suya, de manera que su gran mano cubrió la de ella. Estamos juntos en esto, Amanda. No te entiendo, dijo Ángela. Lo sé, pero dame tiempo y lo comprenderás. No, creo que nunca podré. No sé qué quieres de mí. Tú dices todo y no tomas nada. Veo la forma en que me miras, pero nunca me has tratado como una esposa. Miguel giró el anillo dorado en su dedo. Era su esposa. Era hora de que hiciera algo al respecto. Si ella no conocía la diferencia entre tener sexo y hacer el amor, él tendría que enseñársela. Oh Dios, tengo miedo. Miedo de la profundidad de mi deseo físico. Sobre todo, tenía miedo de no saber cómo satisfacerla. Señor, ayúdame. Ángela lo observó mirando el anillo de su mano. ¿Quieres que te lo devuelva? No. Entretejió sus dedos con los de ella y le sonrió. Soy tan nuevo como tú en esto de estar casado. La calma se apoderó de él y comprendió que todo estaría bien. Ángela miró en otra dirección. Los hombres casados venían a ella infinidad de veces, y ella sabía lo que opinaban del matrimonio. Sus esposas no los comprendían. Se habían casado por conveniencia y para tener hijos. Estaban aburridos de la misma mujer y necesitaban un pequeño cambio, como tener un bistec para cenar en lugar de guiso, pescado en vez de pollo. La mayoría decía que a su esposa no le gustaba el sexo. ¿Pensarían que a ella sí? Lo que yo sé del matrimonio no es muy alentador, señor. Tal vez no. Miguel le besó la mano. Pero yo creo que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer para construir juntos una vida. Es una promesa de amarse mutuamente sin que importe lo que ocurra. Tú sabes lo que soy. ¿Por qué me harías a mí una promesa como esa? Yo sé lo que tú eras. Ella sintió una punzada en su interior. No aprenderás nunca, ¿verdad? Inclinándose sobre ella, Miguel levantó su rostro y la besó. Ella no lo apartó, pero tampoco se sintió conmovida. Señor, me vendría bien un poco de ayuda. Se estremeció mientras pasaba sus dedos por su cabello y volvió a besarla. Él vacilaba tanto que Ángela se relajó. Ella podía manejar la situación. Podía manejarlo de la manera adecuada. Hasta podía ayudarlo. Miguel se retrajo. No permitiría que su deseo se descontrolara. No quería abrazarse al sexo y perder de vista al amor, aunque ella se sintiera más cómoda con eso. A mi manera, no a la tuya, ¿lo recuerdas? Se puso de pie. Ángela lo observó confundida. ¿Qué sabes de eso? Tendremos que esperar y veremos. ¿Por qué te haces las cosas difíciles? Todo se reduce a una sola cosa. No se trata de a mi manera o a la tuya. Solo será de la manera que es. Ella estaba hablando del acto sexual, y él no sabía cómo mostrarle que éste había sido diseñado para celebrar al amor. Lo único que vio Ángela fue su determinación. Se puso de pie lentamente y se acercó a él. Si tiene que ser a tu manera, bien, será a tu manera, en el principio. Miguel la miró a los ojos y no vio dureza en ella. Tampoco encontró comprensión. No sabía a cuál de sus impulsos seguir. Estaba fuertemente presionado por su naturaleza física. Ella era tan hermosa. «Déjame ayudarte», dijo ella, y le tomó la mano. Miguel se sentó en la silla de mimbre con el corazón en la garganta, mientras ella se arrodillaba delante de él y le quitaba las botas. Perdía el control rápidamente. Se puso de pie y se apartó de ella.
Se desabotonó la camisa y se la quitó. Mientras se desvestía, Miguel pensaba en Adán en el jardín del Edén. ¿Cómo se habría sentido la primera vez que Eva se acercó a él? ¿Muerto de miedo, pero desbordando vida? Cuando Miguel se dio vuelta, su esposa estaba de pie desnuda delante del fuego, esperándolo. Era imponente, como debió haber sido Eva. Miguel se acercó a ella maravillado. «Oh, Señor, es tan perfecta como ninguna otra criatura en el mundo, mi compañera». La levantó en sus brazos y la besó. Mientras se tendía a su lado en la cama matrimonial, se admiró de cómo encajaba ella con él, carne con carne, moldeada para él. «Oh, Jesús», suspiró, atemorizado por el regalo. Ángela sintió que él temblaba violentamente y se dio cuenta de que era debido a su prolongado y autoimpuesto celibato. Extrañamente no se sintió repelida por eso. En cambio, tuvo una extraña sensación de simpatía. Hizo a un lado esos sentimientos y los sacó de su mente. Se sorprendió cuando él se incorporó y buscó su mirada, con los ojos tan cargados de emoción que ella prefirió dar vuelta la cara. «Piensa en tu dinero en Paradise, Ángela. Piensa en volver y sacárselo a la duquesa. Piensa en tener algo propio. Piensa en ser libre. No pienses en este hombre». Eso había dado resultado en el pasado. ¿Por qué ahora no? «Vamos, Ángela. ¿Recuerdas cómo solías bloquear tus pensamientos? Ya lo has hecho antes. Hazlo otra vez. No pienses, no sientas. Representa tu papel. Él nunca se dará cuenta». Pero Miguel no era como los otros hombres, y él sí se daba cuenta. No necesitaba llegar a la muerte para entender que ella lo había llevado hasta el límite del cielo y le había cerrado la puerta en la cara. «Mi amor», le dijo, dando vuelta el rostro de ella hacia él, «¿por qué no permites que me acerque a ti?» Ella intentó reírse. «¿Qué más cerca quieres estar?» Ella percibía por sus poros lo diferente que era este hombre y buscó protegerse de él. Miguel vio la indiferencia en sus ojos azules y eso le partió el corazón. «Sigues dejándome fuera. Tirsa, quédate conmigo». «¿Ahora es Tirsa?» «Oh, Jesús, ayúdame. Deja de huir de mí». Ángela quería gritar. «No huyo de ti, de esto. Huyo de esta codiciosa, mecánica y egoísta búsqueda de placer. El de ellos, el tuyo, nunca el mío». Pero no lo hizo. En lugar de eso, lo desafió furiosa. «¿Por qué tenemos que hablar?» Ella luchaba, pero él era inflexible. ¿Por qué tenía que seguir importunándola y entrometiéndose en sus pensamientos, rompiendo su concentración? Él seguía confundiendo sus sentimientos, revolviéndolos sobre el fuego. La tomó, la miró a los ojos y se dio cuenta que ella y algo en lo profundo de su ser había cambiado. Ella sintió más pánico y cerró los ojos. «Mírame, amor mío». «No, por favor». «¿No qué? ¿Que no te ame? ¿Que no sea parte de ti? Yo soy una parte tuya». «¿En este sentido?» «En todo sentido». «No», dijo ella resistiéndose. «Sí», dijo con suavidad. «Puede ser hermoso. No es lo mismo que te han enseñado. Es una bendición. Oh, mi amor, di mi nombre». ¿Cómo se le ocurría a él que esto pudiera ser otra cosa que vulgar y repugnante? Ella sabía todo lo que había que saber al respecto. ¿Acaso el duque no se lo había enseñado? ¿No lo habían hecho los demás? Así que este granjero quería saber cómo era realmente. Bien, ella se lo mostraría. No, sus indicaciones contradictorias la confundieron. ¿No quieres que te complazca? ¿Quieres complacerme? Di mi nombre. Su aliento se mezcló con el de ella. Dijiste que no te negarías a nada de lo que te pidiera, ¿recuerdas? Quiero que digas mi nombre. Cualquier cosa, dijiste. ¿Cumplirás tu palabra? Dilo. Miguel, dijo mecánicamente. Le tomó el rostro. Mírame, dilo otra vez. Miguel. ¿Estaba satisfecho ahora? Ella esperó su sonrisa triunfante, pero en lugar de eso, vio sus ojos cariñosos y escuchó su tierna voz. Sigue diciéndolo. Cuando terminó, él la mantuvo cerca, diciéndole cuánto la amaba y el placer que hallaba en ella. Ya no estaba indeciso, para nada inseguro, y con su creciente seguridad, las dudas se multiplicaron en ella. Una emoción desconocida e inoportuna se abrió paso en lo profundo de Ángela.
Lo que era frío y tenso empezó a suavizarse y a distenderse. Mientras eso sucedía, surgió la voz oscura. «Aléjate de este hombre, Ángela. Tienes que salir de aquí. Sálvate a ti misma y huye. ¡Huye!». Capítulo 13. De la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 25. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Cuando Miguel salió a cumplir con sus quehaceres matinales, Ángela se dirigió a la colina que llevaba al camino. El sendero apenas visible que Miguel había trazado con la carreta durante su viaje a los mercados de los campamentos era difícil de seguir. En un camino menos transitado, Ángela pronto se extravió. Todo le parecía tan poco familiar que estaba desconcertada. ¿Seguía caminando en la dirección correcta? ¿O había dado una vuelta completa y estaba otra vez cerca de la finca de Oseas, de donde había partido? El cielo iba oscureciéndose con nubes pesadas y densas que se cerraban. Ángela se ciñó aún más el chal al cuerpo, pero la tela delgada no logró protegerla del frío del aire. Se encaminó hacia las montañas, razonando que Paradise estaba por allá en alguna parte y que yendo en aquella dirección tenía más posibilidades de llegar a su destino. Además, caminando hacia el este, se alejaría de Miguel Oseas. Cuanto más lejos estuviera de él, mejor. Las cosas habían cambiado entre ellos, y no porque él hubiera tenido sexo con ella, era algo más profundo y elemental, algo que iba más allá de su entendimiento. No estaba segura de qué se trataba, pero sabía que si quería recuperar su vida como propia, tenía que alejarse de él, ahora. Pero ¿dónde estaba el camino hacia la libertad? Lo buscó en vano. Vio un riachuelo y sedienta fue hacia él. Dejándose caer de rodillas, juntó el agua con las manos y bebió intensamente. Mirando a su alrededor, se preguntó si sería el mismo arroyo que atravesaba la propiedad de Miguel. Si lo era, seguramente podía cruzarlo y subir esa colina que la llevaría de regreso al camino. El arroyo parecía poco profundo y la corriente estaba tranquila. Había olvidado traer el calzador. Fastidiada, manipuló sus zapatos hasta que pudo sacárselos. Se levantó la falda, la ató adelante y guardó los zapatos entre los pliegues para mantenerlos a salvo antes de meterse en el agua. Las rocas golpeaban sus pies delicados y el agua estaba tan congelada que le dolía. Aunque había escogido cuidadosamente su camino, resbaló en una roca musgosa y dejó caer un zapato. Profiriendo insultos, lo recogió y volvió a resbalarse. Esta vez cayó al agua. Luchó por ponerse de pie rápidamente, pero ya estaba empapada. Lo peor era que los dos zapatos flotaban corriente abajo. Se sacó el chal y lo arrojó hacia la orilla. Un zapato se llenó de agua y se hundió. Ángela lo recuperó con facilidad y se lo ató en la cintura. El otro zapato se había metido entre las ramas de un árbol caído. Caminó pesadamente dentro del agua hacia él. La corriente se hizo más profunda y la arrastró, pero ella sabía que no podía ir descalza a Paradise. Tenía que conseguir ese zapato. Decidida a recuperarlo, se subió la falda y caminó para acercarse a él. Cuando de pronto el río se hizo más profundo, se aferró a una rama y se agachó para alcanzar el zapato. Sus dedos lo rozaron una vez, pero la rama se rompió. Gritando, se deslizó hacia abajo y el agua le tapó la cabeza. La corriente la arrastró, golpeándola y arrojándola al hueco que había debajo del árbol. Aferrándose al tronco, jaló hacia arriba e hizo un gran esfuerzo por respirar. Su falda quedó atrapada. Con todas sus fuerzas, se asió al árbol caído. Luego alcanzó una rama que había cerca. Los espinos de zarzamora le cortaron la palma de las manos, pero se mantuvo aferrada y se arrastró hacia la orilla firme, derrumbándose allí. Temblaba violentamente por el susto y por el frío. Enojada, arrojó piedras al zapato hasta soltarlo, y éste flotó con la corriente. Se enredó entre los juncos, no lejos de allí, donde no le fue difícil recuperarlo. Fría, agotada y sintiéndose miserable, se puso los zapatos empapados y subió la colina, segura de encontrar el camino. No lo logró. Empezó a llover, al principio unas pocas gotas, luego más, aplastándole el cabello sobre la cabeza y atravesándole la camisa. Helada, entumecida y agotada hasta el dolor, Ángela se sentó y se tomó la cabeza con las manos.
¿De qué servía lo que estaba haciendo? ¿Y qué haría si llegaba al camino? Ella no podría caminar todos esos kilómetros. Nunca lo lograría. Ya estaba exhausta, dolorida y hambrienta, y ni siquiera podía encontrar el rumbo. ¿Quién andaría por ahí para darle un aventón de regreso a Paradise? ¿Qué pasaría si era alguien como McGowan? La atormentaban los recuerdos de la chimenea encendida de Miguel, del acolchado cálido y la comida. No había tenido en cuenta traer algo para comer. Tenía el estómago hecho un nudo por el hambre. Desanimada pero resuelta, se puso de pie y siguió adelante. Después de andar otro kilómetro, los pies le dolían tanto que se sacó los zapatos y los puso a buen recaudo en cada bolsillo de su falda. No se dio cuenta en qué momento se le cayeron. Cuando Miguel entró a desayunar y vio que Ángela se había ido, ensilló su caballo y salió a buscarla. Se culpó a sí mismo por no haberlo previsto. Había percibido la mirada en sus ojos la noche anterior, al pedirle que dijera su nombre. Había derrumbado sus defensas por un breve instante, y eso no le había gustado. Fue por el camino hasta donde ella lo había dejado, y luego siguió las huellas hasta el arroyo. Encontró el chal de Thelma. Divisó las marcas de un zapato en la orilla y siguió el rastro hasta la colina. Empezó a llover. Miguel estaba preocupado. Ella podía estar empapada, congelada, y probablemente tuviera miedo. Era claro que ella no sabía dónde estaba o hacia dónde estaba yendo. Encontró los zapatos. Señor, está perdiendo el camino. Galopó hacia la cima de la colina y la buscó. Pudo verla a la distancia, caminando a través de un prado silvestre. Ahuecó las manos para llamarla. ¡Mara! Ella se detuvo y se dio vuelta. Incluso a esa distancia, él podía dar fe de que por la postura de sus hombros y de su cabeza inclinada, ella había decidido abandonarlo. Cabalgó lentamente hacia ella. Cuando estuvo a unos 100 metros, desmontó y caminó. El rostro de Ángela estaba sucio y su blusa hecha jirones. Vio manchas de sangre en su falda. Se contuvo por la expresión en sus ojos. «Me marcho», dijo ella. «¿Descalza? Si así tiene que ser, hablémoslo». Cuando él puso la mano debajo de su codo, ella lo tiró hacia atrás bruscamente y le dio una bofetada. Miguel tropezó y dio un paso atrás, asombrado. Se limpió la sangre de la boca y la miró. «¿Por qué hiciste eso?» «Dije que me voy. Puedes arrastrarme de vuelta y volveré a irme, por más que a tu cabezota dura le cueste mucho entenderlo». Miguel permaneció en silencio. Su enojo se encendió más que sus mejillas, pero sabía que cualquier cosa que dijera ahora, luego la lamentaría. «¿Me escuchas, Miguel? Este es un país libre. No puedes obligarme a que me quede». Él seguía sin decir nada. «No soy tu propiedad. No importa cuánto le hayas pagado a la duquesa». «Paciencia», dijo Dios. Bien, la paciencia se le estaba agotando. Miguel se limpió la sangre del labio. «Te llevaré hasta el camino». Se dirigió hacia su caballo. Ángela se quedó parada con la boca entreabierta. Él se dio vuelta para mirarla. Ella levantó el mentón, pero no se movió. «¿Quieres que te acerque o no?», le preguntó Miguel. Ella caminó hacia él. «Así que finalmente entraste en razón». La subió a la montura y la ubicó delante de él. Cuando llegó al camino tomó su brazo y la ayudó a bajar del caballo. Ella permaneció de pie mirándolo desconcertada. Él desató la cantimplora y se la arrojó. Ella la atrapó contra su pecho. Él sacó los zapatos del bolsillo de su abrigo y se los tiró a los pies. «Ese es el camino a Paradise», dijo él. «Son 50 kilómetros, todo el camino en subida, y McGowan y la duquesa están esperándote al final de él». Hizo un gesto con la cabeza hacia el otro lado. «Ese es el camino a casa. 2 kilómetros cuesta abajo, fuego, comida y yo. Pero es mejor que entiendas algo en este instante. Si regresas, volveremos a empezar donde lo dejamos anoche, y seguiremos jugando según mis reglas». La dejó sola en el camino. Ya era de noche cuando Mara abrió la puerta de la cabaña. Miguel la miró por encima de lo que estaba leyendo, pero no dijo nada. Se quedó parada por un instante, pálida, tensa y cubierta del polvo del camino. Entró con la boca apretada. «Esperaré a la primavera», dijo amargamente, y dejó caer la cantimplora vacía en la mesa. Se desplomó en un taburete como si le doliera cada músculo del cuerpo, pero era demasiado terca como para buscar el calor del fuego. Por la expresión de su rostro, estaba esperando que él se burlara de ella. Miguel se levantó y sirvió guiso de la olla de hierro. Tomó un pastelito de la sartén,
Colocando ambas cosas ante ella, sonrió con tristeza. Cuando ella miró hacia arriba, una pequeña arruga cruzó su frente. Ella comió, obviamente muerta de hambre. Él le sirvió café. Ella lo bebió de a sorbos, mientras lo veía llenar una palangana con agua caliente. Cuando él apoyó el codo sobre la mesa y la miró, ella bajó la cabeza y volvió a comer la cena. «Siéntate acá», le dijo cuando terminó. Estaba tan cansada que apenas podía pararse, pero hizo lo que él le dijo. Él se arrodilló y colocó la palangana con agua a sus pies y le quitó los zapatos. Todo el camino de regreso lo había imaginado regodeándose y burlándose, restregándole su orgullo herido. En lugar de ello, se arrodilló y lavó sus pies sucios y ampollados. Con un nudo en la garganta, miró abajo su cabeza oscura y luchó con los sentimientos que surgían en ella. Esperaba que desaparecieran, pero eso no sucedió. Siguieron allí, creciendo y lastimándola aún más. Sus manos eran tan agradables, y él tan cuidadoso. Cuando sus pies estuvieron limpios, masajeó las partes que le dolían, arrojó afuera el agua sucia y volvió a llenar el recipiente, poniéndolo cerca de Ángela. Le tomó las manos y también se las lavó. Besó sus palmas manchadas y rasguñadas y las untó con un bálsamo. Luego las envolvió con unos vendajes tibios. Y yo lo golpeé, yo lo hice sangrar. Ángela retrocedió, avergonzada. Cuando él levantó la cabeza, ella lo miró a los ojos. Eran azules, como el cielo claro en primavera. Nunca antes lo había notado. «¿Por qué haces esto por mí?», le preguntó con aspereza. «¿Por qué?» «Porque, para algunos de nosotros, 2 kilómetros pueden ser más que 50. Frotó el polvo y peinó el enredo del cabello de Ángela. La desvistió y la metió a la cama. Desnudándose, se acostó junto a ella. No dijo ni preguntó nada. Ella quería explicarle. Quería decir que estaba arrepentida, pero las palabras no salieron. Se atascaron en su pecho como rocas, pesándole más y más en su interior. «No quiero sentir esto. No puedo permitirme sentir de esta manera. No lo puedo soportar». Miguel se dio vuelta de lado y apoyó la cabeza sobre su mano. Le acarició el cabello sobre las sienes. Ella estaba de regreso en su pequeña cabaña y se veía más perdida que nunca. Su cuerpo era como el hielo. Él la acercó para darle calor. Ángela no se movió cuando la besó. Si quería sexo, podía tenerlo. Todo lo que quisiera. Cualquier cosa, al menos esta noche. «Trata de dormir», le dijo. «Estás en casa y a salvo». «En casa». Ella suspiró prolongada y estremecedoramente y cerró los ojos. Ella no tenía hogar. Su cabeza descansó sobre el pecho de él y el latido firme de su corazón la calmó. Se quedó así por un largo rato, pero a pesar de su cansancio el sueño no venía. Se apartó y permaneció acostada de espalda mirando el techo. «¿Quieres hablar de eso?», le preguntó Miguel. «¿Sobre qué? ¿Por qué te fuiste?» «No lo sé». Miguel siguió con su dedo el contorno de su rostro. «Sí, lo sabes». Ella tragó con dificultad, luchando con emociones que ni siquiera podía identificar. «No sé cómo decirlo con palabras». Él enroscó un mechón de su cabello claro alrededor de su dedo y tiró suavemente de él. «Cuando te hice pronunciar mi nombre, no pudiste fingir que entre nosotros no estaba pasando nada, ¿verdad? ¿Fue así? Yo quería llegar dentro de ti, dentro de tu corazón», le dijo con voz ronca. «¿Lo logré?» «Un poco». «Bien». Dibujó en su rostro con el dedo otra vez. «La mujer es una pared o una puerta, mi amor». Ella rió con el rostro sombrío y lo miró. «Entonces supongo que yo soy una puerta por la que han entrado 1.000.000 de hombres». «No, tú eres una pared de piedra, de 1,20 m de espesor y 30 metros de altura. Yo no puedo cruzarte, pero sigo intentándolo». La besó. «Necesito ayuda, Tirsa». Los labios de ella se suavizaron y ella le tocó el cabello. Excitado, él retrocedió. Sabía cuán cansada estaba ella. «Date vuelta», le dijo, y ella lo hizo. Él la envolvió con su cuerpo y la rodeó con sus brazos. Frotó sus labios contra el cabello de Ángela. «Duerme». Ella suspiró aliviada. En pocos minutos más, el cansancio la doblegó. Descansó en la seguridad de los brazos de Miguel y soñó con una pared alta y ancha. Él estaba allí, debajo de ella, plantando viñedos. Tan pronto como tocaban la tierra, crecían.
extendiendo su vida por todas partes y metiendo sus zarcillos entre las piedras. La muralla se estaba viniendo abajo. Miguel seguía acostado en la oscuridad, completamente despierto. Tendría que renunciar a la esperanza de romper sus barreras. ¿Pero cómo llego hasta ella, señor? Dime, ¿cómo? Cerró los ojos y durmió apaciblemente, olvidando al enemigo que estaba suelto. La batalla aún no había sido ganada. Pablo estaba en camino. Capítulo 14. Jesús, del Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 1 a 2. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Pablo arrojó sus herramientas y permaneció en la ladera. Vio a Miguel trabajando en el campo y ahuecó las manos sobre la boca para gritarle. Miguel dejó la pala para encontrarse con él a mitad de camino hacia la colina. Se abrazaron. Pablo casi llorisqueó al sentir esos brazos fuertes y seguros. «¡Ay, qué contento estoy de verte, Miguel!», le dijo. Su voz carraspeó de fatiga y emoción. El alivio era tan grande que tuvo que contener las lágrimas. Se apartó y se frotó la cara tímidamente. No se había afeitado en semanas y tenía el cabello muy largo. Tampoco se había cambiado la ropa durante un mes. «Debo parecer», sonrió triste. «Fue terrible. Trabajar duro por poco o por nada. La bebida para olvidar, las mujeres para recordar y las peleas solo para mantenerse vivo». Miguel le puso la mano en el hombro. «Te verás mucho mejor después de que te hayas lavado y hayas comido bien». Pablo estaba demasiado cansado como para protestar cuando Miguel subió la colina y puso al hombro su equipaje. «¿Cómo estuvo la cosa en el Yuba?». Pablo hizo una mueca. «Deprimente y frío. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Si hay oro en esas colinas, yo nunca lo vi. Lo que encontré apenas sirvió para mantener el cuerpo y el alma juntos». Miró hacia su parcela en el confín del valle y pensó en Thelma. Los últimos días habían estado llenos de recuerdos de ella y de cómo juntos habían soñado con venir a California y construir un lugar propio. Perderla fue lo que lo llevó al país del oro. Cada vez que pensaba en ella, sentía que el dolor volvía a golpearlo. «Oh, Thelma, ¿por qué tuviste que morir?». Sus ojos ardieron y contra su voluntad volvieron a llenarse de lágrimas. La necesitaba tanto. Ya no sabía lo que hacía. Al morir ella, su vida había perdido significado. «¿Has vuelto a casa para quedarte?», le preguntó Miguel. Con temor de que su voz lo traicionara, Pablo se aclaró la garganta. «Todavía no lo sé», admitió monótonamente. «Solo estoy agotado». Tenía los huesos demasiado cansados para pensar en qué haría al día siguiente. No habría sobrevivido al invierno en las montañas. No estaba siquiera seguro de poder llegar a casa. Ahora que había llegado, volvía a sentir el antiguo dolor. Gracias a Dios podía pasar el invierno con Miguel. Ansiaba las largas horas de conversación inteligente. De lo único que hablaban los hombres en los arroyos era del oro y de las mujeres. Miguel charlaba sobre muchas cosas, cosas grandes que llenaban la cabeza de un hombre y le daban esperanza. Había ido a los arroyos con la idea de hacer su fortuna rápidamente. Miguel había ido con él, pero solo se había quedado unos pocos meses. «Esto no es lo que quiero de la vida», dijo, e intentó que Pablo regresara a la finca. Pablo se quedó por orgullo. El frío, la desilusión y el hambre lo trajeron de regreso. No el hambre de comida o de riquezas, sino un hambre espiritual más profundo. Miguel le puso la mano en el hombro. «Me alegro de que estés en casa», sonrió complacido. «Los campos están para ser cosechados, hermano, y hay pocos hombres para trabajar». Miguel siempre simplificaba las cosas. Pablo sonrió con ironía. «Gracias». Caminó a su lado. Aquello no fue nada de lo que esperaba. ¿No existe la olla de oro al final del arco iris? No existe siquiera el arco iris. Ya estaba sintiéndose mejor. Se quedaría. Era mejor partir la tierra que partirse la espalda. Era mejor limpiar el establo que estar en el agua helada tratando de encontrar unas pocas motas de oro en una sartén oxidada. La vida tranquila y simple de granjero era lo único que necesitaba por ahora. La monotonía y la rutina diaria. Ver algo que creciera de la tierra en lugar de extraerlo de ella. ¿Ocurrió algo por aquí mientras estuve ausente? Pudo ver que Miguel había construido algunas cosas y había limpiado otra parte de la tierra. «Me casé». Pablo se detuvo en seco y lo miró.
dijo una palabrota. «No puede ser». Tan pronto como lo dijo, se dio cuenta de lo mal que había sonado. «Discúlpame, pero no he visto a una mujer decente desde que llegamos aquí». Vio una mirada extraña en el rostro de Miguel y trató de enmendarlo. «Debe ser algo especial si te has casado con ella». Miguel siempre había dicho que esperaría a la adecuada. Pablo quería alegrarse por él, pero no lo lograba. Estaba celoso. Todo este tiempo de regreso había ansiado sentarse frente al fuego y charlar con Miguel, y ahora Miguel tenía una esposa. ¡Qué mala suerte! Necesitaba consejos de Miguel, necesitaba su amistad. Su cuñado tenía una manera de escuchar y entender cosas sin necesidad de contárselas. Podía traer claridad a los momentos más duros, un sentimiento de que todo resultaría de la manera debida y definitiva. Miguel provocaba esperanza, y Dios sabía cuánto necesitaba él la esperanza en este momento. Había deseado volver a casa y encontrar todo igual. Las mujeres habían perseguido a Miguel desde siempre. ¿Por qué había tenido que atraparlo una precisamente ahora? «Casado», murmuró Pablo. «Sí, casado». «¡Felicidades!». «Gracias. Se te escucha realmente feliz al respecto». Pablo hizo una mueca de dolor. «Ah, Miguel, tú sabes que soy egoísta». Volvieron a emprender la marcha. «De todas maneras, ¿cómo te las arreglaste para encontrarla?» «Tuve suerte». «Entonces, cuéntame de ella. ¿Cómo es?» Miguel señaló con la cabeza hacia la cabaña. «Ven a conocerla». «Oh, no, no con esta facha», dijo Pablo. «Con solo mirarme pensará que el vecindario deja mucho que desear. De todas maneras, ¿cómo se llama?» «Amanda». «Amanda. Simpático», sonrió con picardía. «¿Es bonita, Miguel?» «Es hermosa». Podía ser la mujer más sencilla, pero si Miguel la amaba, la vería hermosa. Pablo no quiso emitir ningún juicio hasta verla. «Permíteme que me reponga esta noche», le pidió. «Estoy muerto de cansancio y me gustaría conocer a tu esposa cuando esté en condiciones». Miguel le trajo una frazada, jabón y una muda de ropa. Pablo estaba demasiado cansado como para estar de pie, y lo único que pudo hacer fue reclinarse contra la pared con las piernas extendidas. Miguel regresó con la comida caliente. «Deberías comer algo, viejo. ¿Estás piel y huesos?» Pablo sonrió débilmente. «¿Le avisaste que había un mendigo asqueroso en el granjero?» No me preguntó. Apartó un poco de heno. «Métete dentro de este hueco con la frazada, y por esta noche tendrás suficiente abrigo. Será el paraíso después de tantos meses de dormir en el piso duro». Era el primer techo que tenía sobre su cabeza en semanas. Saboreó el guiso y levantó las cejas. «Conseguiste una buena cocinera. Dale las gracias por mí, ¿sí?» Engulló el resto y se desplomó en el heno. «Estoy cansado. Creo que nunca estuve tan cansado». Ya no podía mantener los ojos abiertos. Lo último que vio fue a Miguel inclinándose sobre él para taparlo con una manta gruesa. Toda la tensión que había cargado durante meses se disipó. Pablo se despertó con el relincho de un caballo. Cuando se levantó estaba entumecido y dolorido. Se desperezó y caminó hasta la puerta del granero. Miguel estaba cavando un hueco para el poste de una cerca. Se apoyó sobre la pared, observándolo durante un rato largo. Luego regresó al heno y tomó la ropa que le había prestado. Se bañó en el riachuelo para no ofender a la esposa de Miguel. Se afeitó la barba. Arremangándose la camisa de lana roja de Miguel, fue a ayudarlo. Miguel dejó de trabajar y se apoyó sobre su pala. «Me preguntaba cuándo despertarías. Has dormido 2 días seguidos». Pablo sonrió ampliamente. «Solo para que se vea que colar oro es un trabajo más duro que levantar cercas». Miguel se rió. «Entremos a la casa. Amanda ya debe tener el desayuno preparado». Pablo estaba empezando a desear que hubiera una mujer por ahí. Esperaba a alguien como Telma junto a la chimenea, tranquila y dulce, afable y devota. Entró detrás de Miguel, ansioso por conocerla. Una mujer delgada estaba parada delante del fuego, dándoles la espalda. Usaba una camisa exactamente igual a la que había usado Telma al caminar la ruta del Oregón. El mismo cinturón también. ¡Qué extraño! Él frunció un poco el ceño. Ella se inclinó sobre la olla de cocinar y pronto notó que tenía una linda silueta. Cuando se enderezó, tomó nota de su cintura pequeña y una larga trenza gruesa y dorada. Hasta ahí todo iba bien. «Amanda, Pablo está aquí». Cuando ella se dio la vuelta, él sintió que el estómago se le iba a los pies. La miró incrédulo.
pero ella estaba allí, devolviéndole la mirada. Aquella prostituta inalcanzable de Paradise. Pablo miró a Miguel y lo vio sonriendo, como si ella fuera el sol, la luna y todas las estrellas del cielo. «Pablo, te presento a mi esposa, Amanda». Pablo la miró y no supo qué hacer o qué decir. Miguel estaba parado junto a él, esperando, y sabía que si no decía algo amable muy rápido las cosas irían de mal en peor. Pablo logró una sonrisa forzada. «Disculpe que me haya quedado pasmado ante usted, señora. Miguel dijo que usted era hermosa, y lo era, como Salomé, Dalila y Jezabel». ¿Qué hacía Miguel casado con una mujer como esta? ¿Sabía que era una prostituta? No podía saberlo. Jamás había puesto un pie en un burdel en toda su vida. Nunca había tenido una mujer. No es que le hubieran faltado oportunidades. Contra todos los razonamientos e instintos naturales, Miguel se había propuesto esperar a la elegida. Y ahora miren lo que había logrado a cambio de toda su pureza. ¡Ángela! ¿Qué historia le habría inventado la arpía? ¿Qué iba a hacer él al respecto? ¿Debía decírselo a Miguel ahora? Miguel lo miraba extrañado. Ángela sonrió. No fue una sonrisa amigable. Sus ojos azules eran preciosos, pero se habían vuelto mortalmente fríos. Sabía que la había reconocido y estaba dejándole saber que no le importaba. Y si a ella no le importaba, estaba claro que no se había casado con Miguel por amor. Él le devolvió la sonrisa, más frío que ella. ¿Cómo hiciste para clavarle las uñas a él? En la mirada de él sintió que el mundo la juzgaba y comenzaban a arrojarle piedras. Sonrió con una mueca. Entendía a este hombre. Probablemente nunca había tenido suficiente oro como para subir las escaleras. ¿Café, caballeros? Miguel los miró a ambos y frunció el ceño. «Siéntate, Pablo». Pablo tomó asiento y trató de no mirarla. El silencio se puso tenso. ¿Qué podía decir? Miguel se inclinó hacia atrás un poco. «Ahora que has descansado, ¿puedes contarnos un poco sobre el yuba?» Pablo habló por desesperación. Ángela le sirvió un plato de cereales y una taza de café. Se lo agradeció, tenso. Era hermosa, una diosa de alabastro, demasiado hermosa, fría y mancillada. No se sentó con ellos ni habló. Pablo supuso que ella sabría más sobre el yuba que él. Solamente los hombres con los mejores descubrimientos de oro habrían podido darse el lujo de pagar por sus servicios. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Qué mentiritas dulces habría susurrado al oído de Miguel? ¿Qué pasaría cuando él supiera la verdad? ¿La echaría? Era lo que merecía. Pablo preguntó acerca de la granja, y Miguel se encargó de la charla durante un rato. Necesitaba pensar, al menos intentarlo. Le robó algunas miradas a Ángela. ¿Cómo era posible que Miguel no lo supiera? ¿Cómo no sospechaba? ¿Qué estaba haciendo una mujer tan bella en el país del oro? Cualquier hombre sensato se daría cuenta. Sin embargo, una mirada a un par de ojos celestes como los de ella y cualquier hombre podría perderse. Miguel no era un mujeriego, era honesto y cariñoso. Ella podía haberle dicho cualquier cosa y él se la habría creído. Una chica como ella haría carne picada con él. Tengo que contarle la verdad. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Miguel se levantó para servirse más café y Pablo la miró. Ella le devolvió la mirada, con el mentón inclinado levemente. Sus ojos azules se burlaban de él. Estaba tan segura de sí que él casi soltó la verdad ahí mismo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando vio la cara de Miguel. Ángela sacó el chal del gancho junto a la puerta. «Voy a buscar un poco de agua», dijo, levantando el balde. «Estoy segura de que ustedes dos tendrán muchas cosas de qué hablar». Miró directamente a Pablo antes de salir. Eso lo golpeó como un puñetazo en el rostro. Ni siquiera le importa si se lo digo. Miguel lo miraba solemnemente. «¿En qué estás pensando, Pablo?» No pudo hacer que le salieran las palabras. Le dio una sonrisa ronca y trató de recuperar sus antiguos modales burlones, pero tampoco pudo hacer eso. «Disculpa, pero ella me dejó sin aliento. ¿Cómo la conociste?» «Fue por intervención divina». ¿Divina?» Miguel estaba en el agujero negro del Seol y ni siquiera lo sabía. Había perdido la cabeza por un demonio rubio de ojos azules y figura escultural que induciría a cualquier hombre al pecado y a la muerte. Miguel se puso de pie. «Ven afuera que te mostraré lo que estuve haciendo desde que te fuiste a buscar fortuna».
Pablo vio a Ángela lavando su ropa. ¡Qué detalle amable! ¿Pensaría que haciéndole un favor lo mantendría callado? No parecía su estilo. Quizás él no pudiera contarle la verdad a Miguel, pero con seguridad que no iba a perdonarla así de fácil. «Permíteme solo un minuto con tu esposa, ¿sí, Miguel? He quedado muy mal mirándola de la manera que lo hice. Me gustaría agradecerle el desayuno y por haber lavado mi ropa». «Hazlo, y ven a buscarme al riachuelo. Estoy construyendo un invernadero. ¿Puedes ayudarme?» «Iré en un minuto». Pablo se dirigió a Ángela. La miró de arriba a abajo otra vez y no se equivocó. Ella estaba usando la ropa de Thelma. Se sintió completamente furioso. ¿Cómo pudo dársela a Miguel? Se acercó en el momento cuando ella terminaba de sacudir sus gastados calzoncillos largos. Él esperaba que se diera vuelta, pero no lo hizo. Sabía que él estaba ahí, estaba seguro de eso, solo que estaba ignorándolo. «Hola, Ángela», dijo, pensando que con eso la provocaría. Ella se dio vuelta, pero su expresión era fría y dueña de sí misma. «Ángela», repitió. «Ese es tu verdadero nombre, ¿no? No Amanda. Corrígeme si me equivoco». «Supongo que me descubrió, ¿no es así?» Ella colocó sus calzoncillos largos sobre la soga que Miguel le había tendido. «¿Debería acordarme de usted?» ¡Qué pendenciera descarada! Supongo que los rostros empiezan a confundirse en su trabajo. «¿Y todo lo demás?» Ella volvió a mirarlo y se rió. «¿Tuvo mala suerte en los arroyos, señor?» Ella era peor de lo que esperaba. «¿Él sabe quién eres y qué eres? ¿Por qué no se lo pregunta? ¿Ni siquiera te molesta qué pasará cuando se entere? ¿Cree que se caerá a pedazos? ¿Cómo hizo alguien como tú para que mordiera el anzuelo? Me ató como a un ganso y me trajo en su carreta». «Un cuento chino». Su mirada indiferente lo enfureció. «¿Qué crees que hará él si le digo que te he visto antes, en un burdel en Paradise?» «No lo sé. ¿Qué cree usted que hará? ¿Apedrearme? Estás muy segura de tenerlo dominado, ¿verdad?» Ella levantó la canasta vacía y la apoyó sobre su cintura. «Cuéntele lo que quiera, señor. Me da igual». Y se alejó caminando. Camino a encontrarse con Miguel, Pablo decidió contárselo. Pero cuando llegó a él no pudo hacerlo. Se pasó todo el día trabajando a su lado, pero no pudo reunir el valor. Cuando volvieron a la casa, Pablo rehusó cenar. Dijo que estaba demasiado cansado para comer. En cambio, fue al granero y comió lo último que le quedaba de carne salada. No quería sentarse a la misma mesa que ella. No podía simular satisfacción porque su mejor amigo se hubiera casado con una ramera mentirosa. Empacó todas sus cosas, las cargó al hombro y se dirigió a su lugar, al final del valle. Parado junto a la puerta abierta de la cabaña, Miguel lo vio partir. Se frotó la nuca y entró a la casa. Ángela miró a Miguel y sintió que la tensión nuevamente crecía en su interior. Se sentó en la silla de mimbre que él había hecho para ella y lo vio cerrar la puerta y venir a sentarse delante del fuego. Él levantó sus botas y empezó a untarlas con cera de abejas para impermeabilizarlas. No la miró. No tenía mucho de qué hablar esa noche y no había traído la Biblia para leer. Claramente se había olvidado de la última noche. «Estás intrigado, ¿verdad?», dijo ella. «¿Por qué simplemente no preguntas?» «No quiero saberlo». «Por supuesto que no», dijo ella con frialdad. Tenía la garganta seca y áspera. «Te lo diré, de todas maneras, solo para aclarar las cosas. No me acuerdo de él, pero eso no significa nada en mi trabajo. Ni siquiera te recordaba a ti, aún después de un par de visitas». Ella apartó la mirada. Miguel sabía que esa no era toda la verdad, pero no por eso le dolía menos. «No mientas, Amanda. ¿No puedes meterte en la cabeza que te amo? Ahora eres mi esposa. Cualquier cosa que haya pasado antes quedó en el pasado. Déjala ahí». El período de calma había terminado. La tormenta se cernía con furia sobre ellos. «Hace 2 semanas querías que te contara todo acerca de mí. ¿Todavía quieres saber todo?» «Déjalo ahí». Ella se puso de pie. Dándole la espalda, pasó una mano temblorosa por el mantel. «Todavía no lo entiendes, ¿no? Incluso si yo quisiera que las cosas funcionaran, otros no dejarían que eso sucediera. Como tu elegante e íntegro cuñado». Sonrió secamente y miró hacia la pared. «¿Viste su rostro cuando me reconoció? Lamento que te haya herido». Ella se dio vuelta y lo miró. «¿Eso es lo que piensas?», soltó una risa breve. «Él no puede lastimarme. Y tampoco tú».
No iba a darles la oportunidad. Pablo pasó el día limpiando su cabaña y pensando qué hacer en cuanto a Ángela. Tenía que volver y contarle a Miguel acerca de ella. No podía permanecer callado. Miguel tenía todo el derecho de enterarse del engaño. Una vez que conociera todos los hechos, haría lo correcto y la echaría. Como un gato, ella caería de pie. Podrían anular el matrimonio. Probablemente no había sido aprobado por un párroco, así que ni siquiera tendría validez. Miguel podría dejar atrás esta mala experiencia. En los trenes que llegaban a California, seguramente iba a encontrar otra mujer, una que lo hiciera olvidarse de Ángela. Miguel vino a visitarlo y cortó leña con él. Hablaron, pero no de la manera en que lo habían hecho anteriormente. Pablo tenía demasiadas cosas en la mente y Miguel estaba extrañamente pensativo. «Ven a cenar con nosotros», le dijo Miguel antes de irse, pero Pablo no podía soportar la idea de cenar con Ángela en la misma mesa. Miguel parecía molesto. «Has herido los sentimientos de Amanda». Pablo casi se rió en su cara. ¿Herir sus sentimientos? ¿Los de una ramera curtida? Era improbable, pero sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Estaba metiendo una cuña entre él y Miguel. Estaba decidida a destruir su amistad. Bien, si quería jugar fuerte, los visitaré mañana. Ángela estaba afuera golpeando las frazadas cuando él llegó. Se detuvo y lo miró de frente. No perdió tiempo en arrojarle el guante en la cara. «¿Está trabajando en el riachuelo construyendo el invernadero? ¿Por qué no lo sueltas todo antes de que te consuma? Apuestas a que no lo haré, ¿verdad? Sé que lo harás. Casi no puedes aguantarte». «¿Lo amas?», se burló. «¿Crees que podrías hacerlo feliz? Tarde o temprano se dará cuenta de lo que realmente eres». Los nudillos de ella se pusieron blancos sobre el palo. Encogiéndose de hombros, se apartó. «No te importa nada, ¿no? ¿Debería?», empezó a golpear la frazada nuevamente. Pablo quería agarrarla y darle vuelta para poder golpear de un puñetazo su rostro arrogante. «Te lo estás buscando». Se marchó rumbo al arroyo. Toda la rigidez en ella desapareció al ver que se marchaba. Se sentó en un tronco, negándose a reconocer los sentimientos que la recorrían. «Llegaste justo a tiempo», le dijo Miguel, enderezándose y secándose la transpiración de la frente con el dorso de su brazo. «Dame una mano con estas tablas, por favor». Pablo lo ayudó a colocar el tronco perforado en un extremo. «Miguel, tengo que hablarte de algo», le dijo con un gruñido, mientras el tronco caía de un golpe. Miguel le dirigió una mirada oscura que no pudo descifrar. El calor de su propia rabia hizo que se precipitara. «No tiene nada que ver con el yuba o la razón por la que no me quedé. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con tu esposa». Miguel se incorporó lentamente y lo miró. «¿Por qué crees que tienes algo que decir? Porque tienes que saberlo». Todavía podía ver su rostro arrogante. «Miguel, ella no es lo que tú crees. Ella es exactamente lo que yo creo que es, y es mi esposa». Volvió a agacharse para seguir con lo que estaba haciendo. Seguramente le había llenado la cabeza el día anterior. Enfurecido, Pablo bajó de un golpe el siguiente tronco. Miró a través del jardín hacia donde estaba ella. La vio parada en la puerta de la cabaña de Miguel, con la ropa de Thelma. Quería ir allá y arrancársela. Quería golpearla y echarla fuera del valle. Miguel, nada menos que él, había sido engañado. Miguel, con sus altos ideales y firmeza de carácter. Miguel, con su pureza. Era inconcebible. Era obsceno. «No voy a dejarlo como está. No puedo». Miguel ni siquiera lo miraba. Pablo lo agarró del brazo. «Escúchame. Antes de que fuera tu esposa, era una prostituta. Se llama Ángela, no Amanda. Trabajaba en un burdel de Paradise. Era la mujer de la vida alegre más cara del pueblo». «Quítame la mano del brazo, Pablo». Pablo lo hizo. «¿No vas a decir nada?» Nunca había visto tan enojado a Miguel. «Lo sé todo». Pablo lo miró asombrado. «¿Lo sabes?» «Sí». Miguel se inclinó a buscar otro tronco. «Toma el otro extremo, por favor». Pablo lo hizo sin pensar. «¿Lo supiste antes o después de ponerle el anillo en el dedo?», le preguntó cínicamente. «Antes». Pablo dejó caer el tronco en su lugar. «¿Y así todo te casaste?» Miguel se incorporó. «Aún así me casé con ella, y volvería a casarme si tuviera que hacerlo». Una respuesta simple, dicha con calma y en voz baja, pero con la mirada encendida de ira.
Pablo sintió como si lo hubiera golpeado duramente. «Estás enamorado de ella. Miguel, te ha engañado». Tenía que intentar razonar con él. «Eso pasa. No has visto una mujer en meses y cuando lo haces, tiene unos preciosos ojos azules y un cuerpo impresionante y pierdes la cabeza por ella. Así que disfrútala un tiempo, pero no trates de convencerte de que será una esposa decente. Una vez que ha sido prostituta, siempre será una prostituta». Miguel apretó fuertemente las mandíbulas. Eran las mismas palabras que cuando Ángela hablaba de sí misma. «Deja de juzgarla. No seas tonto. Basta, Pablo, no la conoces». Él se rió ante ese comentario. «No tengo necesidad. Sé lo suficiente. Eres tú el que no sabe. ¿Cuánta experiencia has tenido con mujeres como ella? Tú ves todo y a todos según tus principios. Pero el mundo no es así. Ella no vale el dolor que te causará. Escúchame, Miguel. ¿Quieres que la mujer que ha estado con cientos de hombres sea la madre de tus hijos?» Miguel lo miró. ¿Esto era lo que Ángela había soportado toda su vida? ¿La condenación y el odio ciego? «Creo que es mejor que te detengas ahora mismo», le dijo firmemente. Pero Pablo no lo hizo. «¿Qué dirían tus parientes si la conocieran? ¿Estarían de acuerdo? ¿Qué pasará con los vecinos cuando empiecen a venir? Personas buenas, decentes. ¿Qué pensarán cuando descubran que tu preciosa esposa fue una prostituta muy cotizada?» Los ojos de Miguel se oscurecieron. «Sé lo que yo pienso y lo que Dios piensa, y eso es lo único que importa. Tal vez deberías ordenar tu propia vida antes de cuestionar la de ella». Pablo lo miró, estudiándolo. Miguel nunca antes había usado ese tono de reproche con él, y le dolió. ¿Acaso no se daba cuenta que solo intentaba ayudarlo? ¿Que solo quería evitar que una mujer que no valía nada lo destruyera? «Eres como un hermano para mí», dijo profundamente. «Me viste en los peores momentos de mi vida. No quiero verte destruido por una bruja odiosa que te tenga tan enredado en sus brazos como para no darte cuenta de que vas camino al desastre». Un músculo se tensó en la mandíbula de Miguel. «Ya has hablado suficiente». Pero lo único que Pablo podía ver era a la prostituta vestida con las ropas de su amada Telma. «Miguel, ella no es otra cosa que estiércol». Ni siquiera vio venir el puño. No supo ni qué había sucedido. El dolor se extendió por su mandíbula y quedó tendido de espalda. Miguel parado arriba de él con los puños apretados y el rostro furioso. Miguel lo sujetó de la camisa y lo puso de pie, sacudiéndolo como una muñeca de trapo. «Si me quieres como dices, tienes que quererla a ella también. Ella es una parte de mí, ¿entiendes? Es parte de mi carne y de mi vida. Cuando hablas en contra de ella, hablas en mi contra también. Cuando la hieres a ella, me hieres a mí. ¿Entiendes? Miguel, ¿lo entiendes?» Era la primera vez en su vida que Pablo había sentido miedo de su cuñado. «Lo entiendo». «Bien», dijo Miguel y lo soltó. Se alejó dándole la espalda, tratando de controlar su enojo. Pablo se frotó el mentón golpeado. Ella era la causa de esta discordia entre ellos. Era culpa de ella. «Entendí muy bien, Miguel. Mejor que tú». Miguel se frotó la nuca y lo miró. «Lamento haberte golpeado». Dejó escapar un suspiro y continuó. «Necesito ayuda, no problemas. Ella está sufriendo de una manera que ni siquiera puedes empezar a entender». Cerró los puños con el rostro atormentado y los ojos llenos de lágrimas. La amo tanto que podría morir por ella. Lo lamento». «No lo lamentes. Guarda silencio». Y Pablo se mantuvo callado mientras trabajaban, pero su mente estaba a los gritos. Iba a ayudar a Miguel de la mejor forma que conocía. La expulsaría, encontraría la manera. Cuanto antes mejor, ya lo haría. Miguel rompió la tensión. «Tendrás que ir al pueblo y proveerte de suministros para el invierno. No tengo tantos como para compartir contigo. No tengo nada de oro. Yo tengo un poco ahorrado. Te lo doy. Puedes usar mis caballos y mi carreta». Pablo se sintió avergonzado. Pero, ¿por qué habría de estarlo? Solo trataba de evitar que Miguel resultara herido. Miguel era un hombre inteligente. Entraría en razón. El gran problema que tenía era pasar por alto los defectos en el carácter de los demás. Miraba a una ramera y creía que era alguien digno de amor. Pablo estaba furioso. Esa mujer se interponía entre ellos. Les estaba causando peleas.
Tenía que pensar una manera de hacer salir a Ángela de la cómoda madriguera y mandarla de vuelta a donde pertenecía, y tenía que hacerlo antes de que le rompiera el corazón en pedazos a Miguel. Colocaron la última tabla en su lugar. Las paredes estaban listas. Miguel dijo que podía arreglárselas solo para hacer el techo. Puso su mano sobre el hombro de Pablo y le agradeció su ayuda, pero la tensión entre ellos era fuerte. «Es mejor que mañana vayas a Paradise. Dile a José que arreglaremos cuentas con él en un par de semanas. Él te dará todo lo que necesites. Gracias, Paradise». Tal vez pudiera averiguar algo más sobre Ángela y su debilidad cuando llegara allí. La duquesa querría a su mejor chica de vuelta, y siempre podría mandar por ella a ese gigante descomunal que la vigilaba como a las joyas de la corona. Cuando Miguel entró al atardecer, Ángela no preguntó qué le había dicho Pablo. Sirvió la cena en la mesa y se sentó con él, con la espalda rígida y la cabeza levantada. Él aún no había dicho nada. Probablemente estaba reflexionando sobre el asunto, examinando y sopesando, así que lo dejó. Dentro de ella había vuelto la pesadez, pero fingió que no le importaba. Él no importaba. Cuando Miguel la miró, ella volteó su mentón y lo miró de lleno. «Siga adelante y dígame lo que tenga en mente, señor. No me importa». Miguel puso las manos sobre las suyas. El dolor se aferró a su corazón y de un tirón quitó sus manos de las de él. No podía mirarlo. Sacó la servilleta de la mesa y la sacudió suavemente antes de colocarla meticulosamente sobre su regazo. Cuando volvió a levantar la cabeza, él estaba mirándola. Sus ojos. ¡Ah, sus ojos! «No me mires así. Ya te lo he dicho. No me importa lo que piense de mí, y puede decir lo que quiera. Tiene toda la razón del mundo. ¿Tú lo sabías? Es lo de menos. No es el primer hombre que me mira con desprecio y no será el último». Recordó a mamá caminando por la calle, y a todos los hombres que habían venido a la choza que pasaban al lado de ella como si no la conocieran. «Podría creerte si no estuvieras tan enojada». Ángela dio un respingo. «No estoy enojada. ¿Por qué tendría que estarlo?» No tenía apetito, pero de todas maneras se obligó a comer para que él no le hiciera un cuestionamiento. Ella lavó los platos. Miguel echó otro leño al fuego. «Pablo se irá un par de días. Necesita provisiones. Mañana vendrá a buscar los caballos y la carreta». Ángela levantó un poco la cabeza, pensativa. Volcó agua en el recipiente y lavó los platos. Miguel no la devolvería a donde ella pertenecía, pero sabía que Pablo sí lo haría por el solo hecho de salvar al pobre Miguel. Algo la estrujó fuertemente en su interior ante la idea de abandonar a Miguel. En cambio, se obligó a pensar en la satisfacción que sentiría al enfrentar a la duquesa y reclamarle su dinero. Podría conseguir la ayuda del camarero, si la necesitaba. Era tan grande como McGowan, y tenía suficiente práctica con los puños. En cuanto tuviera el dinero en sus manos, sería libre. ¡Libre! Le dolía el pecho, y se lo presionó con la mano. Miguel se acercó a ella esa noche, y ella no se resistió. Pocos minutos después se retrajo temblando, bañado en transpiración. Apenas podía recuperar la respiración. «¿Qué estás tratando de hacer?» «Ser buena contigo», le contestó ella, y usó todo lo que sabía para darle el placer que él merecía. Pablo vino al amanecer a buscar la carreta y los caballos. Miguel lo ayudó a atar la yunta. Le dio oro en polvo y una carta para José Hochschild. «Te buscaré en 4 o 5 días. Vi un ciervo mientras venía, uno grande». «Gracias», dijo Miguel. Tan pronto como Pablo se marchó, regresó a la cabaña y bajó el arma del estante que estaba sobre la chimenea. «Pablo vio un ciervo en el camino. Veré si puedo procurarnos un poco más de carne para el invierno». Ángela se había preguntado toda la noche cómo se las arreglaría para irse sin que Miguel se diera cuenta. Ahora tenía la respuesta. Esperó a que él estuviera fuera de su vista y se sacó el anillo del dedo. Lo puso sobre la Biblia, donde sabía que lo encontraría. Tomó el chal y lo colocó sobre sus hombros y se apuró en salir. La carreta no podía estar demasiado lejos. Se levantó la falda y corrió para alcanzarlo. Pablo escuchó su llamado. Tiró de las riendas y esperó, preguntándose qué querría. Probablemente iba a pedirle que le trajera algo para ella con el dinero de Miguel, o quizás le rogaría que dejara las cosas en paz. Bien, déjala. No le serviría de mucho. Ángela llegó hasta él acalorada y sin aliento. «Necesito que me lleves a Paradise», disimuló su sorpresa con una carcajada seca. «¿Así que estás escapándote de él?»
Ella sonrió burlonamente. ¿Esperabas que me quedara? Sube, dijo él, sin siquiera extenderle la mano para ayudarla. Gracias, contestó Ángela, y se trepó al asiento de la carreta con él. Pablo había pasado la mayor parte de la noche anterior preguntándose qué hacer con la sucia esposa de Miguel, y ahora ella le había resuelto el problema. No había pensado que ella se iría tan fácilmente, sin soborno, sin amenazas. Se iba por su propia voluntad. Agitó las riendas y partieron. Pablo la miró mientras ella se cubría el rostro con el chal de Thelma. Hubiera querido arrancárselo. ¿Cómo crees que se va a sentir Miguel cuando descubra que te has ido? Ella miró hacia adelante. Se sobrepondrá. No te importan demasiado sus sentimientos, ¿verdad? Ella no respondió. Él volvió a mirarla directamente. Tienes razón. Él te superará. En algunos años California estará lleno de chicas adecuadas como para que él pueda elegir. Las mujeres siempre han andado detrás de él. Ella alejó su mirada hacia los bosques como si no le importara. Pablo quería herirla tanto como para que sangrara de la misma forma que lo haría Miguel, cuando descubriera que ella lo había abandonado sin una mirada de despedida. ¿Acaso él no se lo había advertido? Pero ella debía tener algún sentimiento. Era lo que correspondía. Él sintió curiosidad. ¿Por qué te decidiste a dejarlo? No hubo ninguna razón en particular. Me imaginé que te habías aburrido de la vida tranquila que lleva Miguel. ¿O es el hecho de tener todo el tiempo al mismo hombre? Ella no respondió. Ahora Miguel se daría cuenta de que él tenía razón sobre ella. Con el tiempo aceptaría el error que había cometido. Las mujeres lo amaban. Además de ser apuesto, combinaba fuerza y ternura de una manera que las atraía como moscas. Si era inteligente, él volvería a casarse y no tendría que esperar demasiado. La próxima sería sin duda mejor que esta. La duquesa estará encantada de recuperarte. Escuché que tú le aportabas una fortuna a sus arcas. Nunca dijo a dónde te habías marchado. Ángela levantó un poco la cabeza y le dirigió una sonrisa fingida. No te molestes en tener una conversación amable conmigo. Él sonrió con frialdad. Así que, de cierta manera, estaba molestándola. Escarbó un poco más adentro. Supongo que en tu negocio hablar no es tan importante, ¿verdad? Ángela sintió que la furia surgía dentro de ella. Cerdo mojigato. Si no fuera porque eran muchos los kilómetros en su vida hacia Paradise, se habría bajado de la carreta y los habría hecho caminando. Pero no era tan tonta como para pensar que lo lograría, que la fastidiara todo lo que quisiera. Podía tolerar un día de camino al lado de un imbécil hipócrita. Pensaría en su oro, en su propia cabañita en el bosque. Pensaría en no tener que volver a ver otro hombre como él en su vida. A Pablo no le gustaba que alguien lo ignorara, especialmente una mujer como ella. ¿Quién se creía que era? Chasqueó las riendas y aumentó la velocidad. Pasó por cada pozo del camino, haciéndola saltar y sacudiéndola. Ella tenía que agarrarse bien fuerte del asiento para mantener el equilibrio y no caerse. Él disfrutaba verla incómoda. Ella apretó fuertemente los labios, pero no se quejó. Pablo mantuvo la velocidad hasta que los caballos se cansaron y tuvo que reducirla. ¿Te sientes mejor ahora?, dijo ella burlándose. Cada kilómetro que avanzaban la detestaba más. Cuando el sol estaba sobre sus cabezas, él salió del camino y saltó de la carreta. Desató los caballos y los dejó pastar. Luego se metió a trancos al bosque. Cuando regresó, vio que ella se dirigía al otro lado del bosque. Se movía como si le doliera algo. Su alforja estaba debajo del asiento delantero. Dentro de ella tenía una manzana, carne salada y una lata de porotos. Comió todo con gusto. Ella lo miró una vez cuando regresó y fue a sentarse a la sombra de un pino. Él arrancó un trozo de carne con los dientes y lo masticó mientras la examinaba. Se veía cansada y acalorada. Probablemente tendría hambre. Mala suerte. Tendría que haber pensado en traerse algo. Pablo abrió su cantimplora y bebió profundamente, tapándola de nuevo al terminar. La miró y frunció el ceño. Se puso de pie enojado y se acercó a ella. Balanceando la cantimplora delante de ella, le preguntó, ¿quieres un trago? Di por favor, si quieres un poco. Por favor, dijo ella con calma. Él le arrojó la cantimplora al regazo. La destapó, la limpió y bebió. Cuando terminó, volvió a limpiarla, la tapó y se la devolvió.